Hola Velázquez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y hay que decir que actualmente presidenta de Tagoror Norte, que se me había pasado. Eh, Fidela, yo no sé si la verdad que las primeras palabras me gustaría dedicárselas al compañero Santi Negrín, que nos dejaba en el día de ayer y con el que personalmente pues guardo buenísimos recuerdos, ¿no? Allá donde quiera que esté, que descanse en paz. Pero me gustaría saber si en su etapa en el Parlamento tuvo la oportunidad de trabajar con él o estar cerca de él, porque él también fue en... de la cercanía, en su momento fue cuando él era a cargo institucional, a director de general de televisión, Ujú, y asimismo fue en algún momento compañero mío de la UNED en sus áreas y yo en las mías. ujú, Pero sobre todo mi contacto con él es a través de sus chinchetas, ¿no? ajá. Que no dejaba a nadie indiferente. Muchas veces interactué con él e incluso él en algún momento me nombró y eran observaciones críticas precisas y cortas de la actualidad política y social del momento. Me emocionaba especialmente cuando hacía referencia a su madre. Él Ujú. hacía mucha referencia a su formación, ¿no? Y en su formación estaba su madre, que era maestra, y que por ahí yo creo que le vino el espíritu de la enseñanza. Una gran pérdida en un momento aún de juventud del periodista y otras cosas, y desde luego que deja un vacío impresionante, ¿no? No, ayer yo me quedé impactada, prácticamente impactada, porque claro, es una persona todavía en pleno desarrollo de sus capacidades y de su profesión, y nos deja a todos un poco huérfanos, ¿no? Un poco sin saber muy bien qué decir ni qué hacer. La verdad que creo que los hechos que uno deja son los que hablan de la persona. La muerte nos hace bueno a todos, pero cuando una persona como él, decir algo a mí me dejó impactada esta mañana cuando leía una nota que escribían las personas damnificadas de Visocán, las que esperan por esa casa, que están ocupando viviendas en Añaza. Todos la hemos escuchado, hemos visto cómo han hablado en el pleno. Pues ellas les dedicaban unas palabras a Santi. Santi estuvo al frente de Visocán y en estas palabras ellas reconocían, a pesar de nuestra realidad, es la única persona de Visocán que nos cogía el teléfono, que nos hablaba, que nos centraba, que nos reunía para mirar nuestro problema. La única persona de Visocán que atendía el problema de ella en Añaza. Yo creo que son gestos que hablan de la persona, ¿no? Sí, son además, quien puede decirlo son los usuarios, por supuesto, las personas afectadas, porque como gran hombre que era, estas cosas no se presumen, ¿no? No las presume la persona que hace la cosa, sino deben ser las otras personas. Ujú. Y descubrir estas cosas realmente lo que hace es engrandecer la figura de quien, bueno, ha dejado tan buen sabor de boca en tantos espacios donde estuvo. Concretamente la nota dice, nuestra lucha eterna contra ese fondo buitre público llamado Visocán, durante unos cuantos años estuvo de jefe de prensa un señor llamado Santiago Negrín. Es la única persona que he conocido en esa empresa pública con la que se podía hablar, te cogía el teléfono, te explicaba, se le notaba la empatía y el interés que tenía por encontrar soluciones. Descanse en paz. La verdad es que Pues los mejor no se hechos puede decir. Los hechos hablan. Bueno, Perfecto, lo sé. bueno, descanse en paz. Fidela, hablamos de actualidad, cambiamos de tercio y me gustaría saber cómo está viendo la actualidad política, tanto dentro y fuera de Canarias. Fuera de Canarias, estoy haciendo mención a la migración, a las personas que llegan, sobre todo a los menores, 6.000 y pico, que se encuentran bajo la tutela del gobierno de Canarias,
el ministro de Cohesión Territorial, es presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, está moviendo todos los hilos necesarios para que ese decreto ley salga adelante y por ley se repartan a estos menores en todas las comunidades, pero no las tiene todas consigo. Tiene al Partido Popular que parece que no quiere sumarse. Hablar de conducta inhumana me pone especialmente triste. Se llame Partido Popular o se llame quien sea. No es de recibo que todo un partido que aspira a ser partido de gobierno, de hecho lo ha sido en varias ocasiones, manifieste de una manera tan pública su insensibilidad. Esto es un problema de todos. De todos, digo de todos. Desde el primer hasta el último ciudadano, desde el que manda hasta los que estamos en la retaguardia. Esto es un problema de todos. Es un problema de un continente al que pertenecemos, cuidado, y yo a veces cuando oigo declaraciones de políticos del PP locales, creo que no se han mirado un mapa. Nuestro continente está sometido a grandes tensiones, llámese guerra, llámese posguerra, campos minados, hambruna, y la gente busca camino. La gente no atraviesa el océano porque le guste la aventura, ¿no? Aquí no se gestiona ningún premio ni ninguna aventura. La gente cruza el océano porque quieren huir de algo. Mientras ese algo exista y no se resuelva, huirán, y son seres humanos. Y esos seres humanos necesitan un hábitat, un acogimiento, y me da igual, porque para los impuestos somos lo mismo, que la comunidad esté a 2.000 kilómetros de Canarias, que es la comunidad que los recibe. Me da igual que esté a 2.000 kilómetros, porque para pagar impuestos, los de los 2.000 kilómetros de distancia pagamos nuestros impuestos. Y los que dirigen las comunidades del PP, que están poniendo palos en las ruedas para que esto no salga y para no asumir su parte de humanidad, no digo su parte de cuota de migrantes, no digo su parte de humanidad, que no quieran asumir su parte de humanidad, dice mucho y muy mal de un dirigente político. Me parece terrible que todavía estemos discutiendo en estos términos. ¿Vale? La verdad es que sí. Es terrible. Que inhumano. Y deberían explicar por qué. ¿Por qué esa falta de humanidad? ¿Por qué? Claro, lo mismo que se explica un programa político, tendrán que explicar su humanidad frente a una coyuntura como esta. Ellos lo achacan a que dice que este decreto no lleva aparejada una ficha financiera con la que tratar a los menores, como si nosotros aquí en Canarias la tuviéramos. Exactamente, es más, es una excusa tonta, a mi entender, porque la mayor parte de estos migrantes, que los que se quedan son los menores y a los que hay que atender son a los menores, vienen financiados, como no puede ser de otra manera, por la Unión Europea, entre otras cosas, porque considera a España una frontera que se puede usar para, digamos, detener el flujo migratorio. Perdón. No, está todo el mundo igual. Difícil. No, estoy muy mal de la voz, tengo que disculparme con los oyentes, porque no sé si me están escuchando. Sí, bien sí, o mal, sí, no, y se escucha bien. porque estoy inmersa en la parte final ya sin fiebre de un COVID, y que parece ser que ha aumentado la incidencia.
y la voz la tengo muy mal. Pero termino diciendo que quisiera la explicación de su inhumanidad y nada de ficha financiera, porque aquí la ficha financiera la provee la Unión Europea. Pues a ver cómo se queda todo. Yo sé que creo que esta mañana se reunían los mandatarios, los representantes de Vox para tomar la decisión si continúan o no apuntalando los gobiernos del PP, allí donde gobiernan juntos, en caso de que el Partido Popular finalmente decida decir sí a este decreto ley. Casi es una Pues yo creo oportunidad del que, PP de quitárselos de encima. claro, pero yo creo que la gente, que en muchas ocasiones, no digo que no reflexione antes de votar, pero vota a lo mejor más con las vísceras que con la cabeza, debe ir tomando buena nota. Debe haber, yo recomiendo, siempre he recomendado en lo local y ahora lo hago en lo general, que la gente coja una libretita, ¿no? Porque la memoria es frágil. Y cada vez que ocurra una cosa de esta inhumanidad, y anota fecha y lo que se dijo, ¿no? Lo que se dijo en contra de la acogida de seres humanos. O, por ejemplo, en el caso de recorte, y estoy pensando en comunidades del PP que le han dado un tijeretazo a los servicios públicos como la educación y la sanidad, estoy pensando ahora concretamente en Andalucía, fecha y cuándo se produjo el recorte. O Canarias, que ahora mismo la Consejería de Educación está en manos del PP, y que en este año que llevan gobernando se han alejado muchísimo de la meta del 5% del PIB para inversión en educación. Se ha alejado casi medio punto. O sea, el Pacto de las Flores lo dejó en casi 4,7% del PIB y ahora estamos en el 4,2%. Y hay que tomar nota de esas cositas para que nos acordemos, porque después se nos olvida, por ejemplo, que la gran crisis, que voy a tocar un tema muy actual, aunque no esté sobre la mesa, no importa, pero la es gran actual. crisis de los interinos, la masa crítica de interinos enorme, que por primera vez ha superado en la historia el de funcionarios, esa masa crítica no se generó ahora ni por arte de magia. Esa masa crítica de más interinos sustitutos que funcionarios en educación se generó a partir del año 2012, en que Rajoy, a través de presupuestos generales del Estado, limitó, prohibió, por un lado, en algunas empresas públicas, en algunas instituciones públicas, sacar a concurso oposición las plazas, pero en algunos sectores donde de manera simbólica dejó abierta la convocatoria de plazas, limitó las plazas a ofertar a un 10% de las plazas que estaban sin cubrir. Es decir, que si había 100 plazas sin cubrir, se podían sacar a concurso oposición 10. Claro, la mayor parte de las administraciones para tan poquitas plazas no sacaron convocatoria. Claro. Y eso fue el 12, el 13, el 14, el 15, suma, más las plazas que seguían produciéndose por jubilaciones, las vacantes, pues ahora tenemos las oposiciones estas monstruosas que todo el mundo ha comentado, por un atasco de convocatoria de muchos años. Y entonces esas cosas hay que anotarlas en en la libretita entre convocatoria de elecciones y convocatoria de elecciones. Una libretita. Porque claro, Rotulado. Nada sale de la nada, de aquellos lodos, estos barros de ahora mismo. La inmovilidad
de la administración durante tantísimos años. Fidel, estábamos cumpliendo un año de esta primera legislatura y de este primer año de mandato en prácticamente todos los ayuntamientos de Canarias. En el Cabildo creo que es la semana que viene. No sé si tienes un balance, has hecho un balance de este primer año de mandato. Pues mi balance es bastante malo, o sea, Como el de bastante casi malo. todo. No, es que de verdad no se puede hacer las cosas peor. No se pueden hacer las cosas peor. Por ejemplo, a nivel insular, todas las cosas que doña Rosa Dávila ha dicho que iba a resolver, las ha involucionado. Todo. Todo lo que tiene que ver con desarrollo territorial, con aspectos que decía que iba a resolver en 3 meses, como por ejemplo la circulación, eso nos afecta al norte muchísimo, no se ha tocado nada, pero nada. Y entonces, claro, como la vida sigue, en vez de mejorar, hemos ido para atrás. No digo que es que se haya empeorado a propósito, sino que seguimos para adelante, seguimos creciendo en población, seguimos creciendo en turismo, sigue creciendo el parque móvil y, por ejemplo, la circulación sigue igual. Y, por cierto, que como presidenta de Tagoror, quiero decir que en su balance de obra pública para mejorar la movilidad, las obras que nombra son todas del sur, todas del sur. Que es que yo no es que tenga nada en contra de la población del sur, pero es que la isla dentro de la isla, que es el norte, necesita medidas y necesita inversiones. Es que nunca se mira para el norte, siempre todos los Nada, avances y nada. todo, siempre se habla del norte, pero poco se hace, porque sigue Yo igual. invito a los oyentes a que se vayan las declaraciones de doña Rosa Dávila hace unos días, donde habla de las inversiones en carreteras y del avance que se va a hacer en las inversiones en carreteras. Pero es que ni una obra del norte, ni una obra que descolapse el norte. Porque si hablamos, por ejemplo, de Padre Anchieta, en realidad lo que pretende es descolapsar las entradas metropolitanas. Pero la cola en La Matanza sigue igual, o en Santa Úrsula, o en la Orotava, dependiendo del día en que nos toque la cola, o del accidente o situaciones sobrevenidas que aparezcan. Entonces, claro, esto es muy grave y muy ofensivo. Y otra... El norte, sí. No, el norte, continúa, No, Fidel. el norte merece una atención propia y deliberada. Un casito, un mimito. Y en relación al transporte público, porque hablamos de las colas, hablamos de los coches, pero no todas las personas en el norte se mueven en transporte privado, sino en transporte público, las que se mueven, porque la verdad que se las trae y se las desea. Yo quiero saber si se ha actualizado algo, si se ha mejorado la red de transporte público, si la gente ya no se sigue quedando tirada en las paradas esperando por una guagua que los recoja. En mi municipio, San Juan de la Rambla, hay una parada que los propios usuarios la denominaron en su momento la parada de la muerte, ¿vale? Que el Cabildo, con buen criterio, la trasladó a una trasera de un túnel para que no tuvieran el tráfico de la carretera de espaldas, es decir, el señor se baja de la guagua y le vienen por detrás, porque se baja a la derecha, le vienen por detrás todos los vehículos y el señor tiene que caminar por el arcén de una carretera altamente ocupada. Y eso lo intentó resolver el Cabildo en la etapa anterior. Bueno, pues la parada famosa que iba a resolver esa peligrosidad, está parada, nunca mejor dicho. Ahí no se ha hecho nada desde hace un año. Nada. Esa parada está parada por completo. Como ese ejemplo mucho. Pero es que además en esa especie de comparación lesiva
que a mí me gusta hacer porque no hay nada más mejor que un ejemplo. La población del norte mayoritariamente vive en las medianías. En la etapa anterior se previeron una serie de aparcamientos disuasorios, grandes parkings disuasorios en mi municipio, por ejemplo, hay 2 programados y 1 presupuestado para que la gente deje allí su vehículo y coja el transporte público, porque la red es, como sabemos todos, es circular. Uh-huh. No hay guagua hacia abajo, ¿no? Radial, de medianía o poca hacia la parte de costa. Bueno, pues esos aparcamientos disuasorios están parados. Nadie se ha preocupado de eso. Pues estaremos pendientes. Claro, la gente sigue usando su vehículo público. Claro. Su vehículo para particular. Claro. Fidela, seguiremos hablando, nos quedamos sin tiempo, llegamos al final. Interesante análisis porque hablar de esto, de transporte público, de medianías, de carreteras del norte, es hablar realmente de lo que importa a la gente que paga impuestos y a los que no los pagan también. Fidela Velázquez, presidenta de Tagoror Norte, es consejera, es alcaldesa, es diputada. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y perdón por la voz cascada. Nada, a cuidarte el fin de semana y gracias por el doble esfuerzo de transmitirnos, aún así, teniendo la voz malita, querer estar con nosotros. Un abrazo grande, Fidela. Adiós, buenos días. Buenos días. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.